Te habla Oscar. Argentina está entrando en una nueva crisis económica que solo es comparable a la crisis económica de 2001. El peso se está devaluando de una manera demasiado rápida. Los mercados argentinos están cayendo y la inversión que había llegado durante el gobierno de Macri se está empezando a ir y a sacar capitales del país de manera rápida. Y todos los analistas argentinos dicen que lo peor todavía no llega. Pero ¿por qué Argentina está en crisis una vez más? ¿Qué está pasando en Argentina? Este será un video largo, pero hoy te lo explico. No olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos más de 100.000 suscriptores en este canal. Para entender lo que pasa en Argentina en la actualidad tendremos que ver un poco de historia. En 1989 Argentina estaba sufriendo de una hiperinflación de 3.079%, luego de haber caído en un impago de su deuda. Ese año llega a la presidencia Carlos Menem, quien intentó bajar la hiperinflación y lo hizo, pero no de manera efectiva, ya que bajó de 3.079 en 1989 a 2.314% en 1990, por lo que tomó la decisión de poner como ministro de Economía a Domingo Cavallo. Él entró con un plan muy bueno que detuvo la hiperinflación casi de inmediato, pero que era poco sostenible a largo plazo. Cavallo propuso la ley de convertibilidad, que cuando entró en vigencia dejó atrás a la ya extinta moneda argentina, el austral, y lo reemplazó por el peso argentino. El valor del peso argentino se determinó por ley a ser de un peso argentino igual a $1 estadounidense. Esto permitía que los argentinos abrieran sus cuentas bancarias en la moneda que ellos prefirieran, en pesos argentinos o en dólares estadounidenses. Y es acá donde empieza el problema. Los argentinos, por el miedo que había provocado la hiperinflación de 1989 y 1990, decidían abrir sus cuentas en dólares, dejando de lado al peso argentino. Por requisito de ley, todos los bancos debían tener una cantidad de dólares estadounidenses por si los ahorristas decidían retirar sus ahorros en dólares. Acá empieza una burbuja a punto de explotar, porque los bancos privados, ni el Banco Central de Reserva, ni el gobierno argentino tenían una cantidad enorme de dólares por si acaso los argentinos decidían retirar sus dólares ahorrados. Al haber tanto desprecio al peso argentino, el mantener el cambio fijo de 1 a 1 se hizo muy difícil. El gobierno argentino tuvo que adquirir dólares del extranjero, o sea, endeudarse para poder mantener el valor de 1 a 1. Esto causó el aumento de la deuda externa. En 1991, Argentina tenía una deuda de 61.300 millones de dólares, que pasó a 85.700 millones de dólares en 1994. Esta deuda siguió creciendo hasta llegar a 146.200 millones de dólares en 1999. Obviamente era algo que no era sostenible, por lo que la banca privada dejó de prestarle dinero al gobierno argentino y este tuvo que recurrir a otras fuentes de financiamiento como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Así, el FMI siguió dándole dólares al gobierno argentino para que éste pudiera mantener la paridad con el dólar. Sin embargo, llegó a un punto que hasta el propio FMI le pidió al gobierno argentino que no siguiera con esto y que devaluara su moneda. Pero el gobierno de Carlos Menem no tomó esa decisión y se la dejó a su sucesor, Fernando de la Rúa, que entró como presidente en 1999. Este se encuentra con una burbuja enorme a punto de explotar, ya que el gobierno de Carlos Menem se había endeudado tanto que no había cómo pagarla. Por esto, el gobierno de la Rúa pone nuevamente a Domingo Cavallo como ministro de Economía para hacer una reestructuración de la deuda en donde plazos de vencimiento de ciertos préstamos fueron alargados con tal de que el gobierno argentino pagara más intereses. De esta manera se lograron reestructurar más de 40.000 millones de dólares. Sin embargo, esto fue una solución temporal, ya que en menos de 2 años el país ya se encontraba de nuevo en la misma situación y el FMI estaba presionando fuertemente que el gobierno argentino devaluara su moneda. Las líneas de crédito del gobierno argentino se le cerraron completamente en todo el mundo, así que el Banco Central de Reserva de este país decidió empezar a gastarse las reservas de dólares. Pasó a tener en enero de 1999 una reserva de 35.000 millones de dólares a apenas 17.000 millones de dólares de reserva en octubre de 2001. El gobierno de Fernando de la Rúa no quería cometer un suicidio político como el de devaluar el peso, ya que los ahorros de millones de argentinos valdrían significativamente menos de un día a otro. Sin embargo, se hacía cada vez más claro que si no se quería caer en otro impago como el de 1989, se tenía que hacer esto. Entonces se corrió la voz entre los argentinos que el gobierno iba a devaluar el peso, por lo que miles de argentinos fueron a los bancos a retirar sus ahorros, en dólares, no pesos. El problema acá fue que al haber tanta gente intentando retirar su dinero, el sistema
sistema financiero de Argentina se puso a prueba y más pronto que tarde los bancos se habían quedado sin dólares. Por lo tanto, el ministro de Economía anunció que a partir del 3 de diciembre de 2001 los argentinos podrían retirar solamente 250 pesos argentinos a la semana. Los argentinos, al ver sus ahorros atrapados en los bancos y ante una posible devaluación, empezaron a hacer protestas frente a los bancos para que les dejaran retirar sus ahorros, pero esto por el decreto del gobierno era imposible. Fue tanto el pánico generalizado que hubo un estallido social, en donde mucha gente que ni siquiera podía retirar un poco de dinero empezaron a realizar saqueos, bloqueos de carreteras y protestar por todo el país. Fue tan fuerte este estallido social que la magnitud de las protestas era incontenible y los manifestantes se iban acercando a la casa presidencial, la Casa Rosada, para tomarse el gobierno. El 19 de diciembre de 2001, el gobierno de Fernando de la Rúa declara estado de sitio para intentar calmar las protestas. Sin embargo, esto solo hizo que las protestas aumentaran en intensidad. Miles de personas empezaron a salir a las calles con cacerolas en las manos y algún utensilio de cocina para hacer ruido y protestar frente al Palacio Presidencial. Es acá donde se genera uno de los momentos más emblemáticos en la historia de la Argentina reciente. El 20 de diciembre de 2001, el presidente Fernando de la Rúa renuncia e inmediatamente huye en un helicóptero que tuvo que evacuarlo por el techo de la casa presidencial. Entró como presidente Eduardo Duhalde, luego de 3 presidentes provisionales que no se quisieron hacer cargo de este caos. Eduardo Duhalde asumió la presidencia el 2 de enero de 2002. Duhalde tomó la decisión que nadie quería hacer, que fue poner fin a la paridad de 1 a 1 del peso con el dólar. Ese día los argentinos perdieron los ahorros de toda una vida. Él tomó decisiones que necesitaban valor y fue bajo su gobierno que se hizo la mayor reestructuración de la deuda de toda la historia de Argentina. Se renegoció toda la deuda que se tenía con el FMI y con otros organismos internacionales. Esto bajo la dirección de Guillermo Nielsen, quien fue designado para hacer esta reestructuración y fue nombrado secretario de Finanzas de la Argentina. Es a este economista que se le atribuye la estabilización de la economía de Argentina. 2 años después de esta gran crisis en Argentina llegaba al poder Néstor Kirchner. Él fue inteligente y dejó al secretario de Finanzas Guillermo Nielsen para que siguiera ordenando la economía y sobre todo reestructurando las deudas que este país tenía con el FMI y otros acreedores internacionales. Fue en el periodo de Néstor Kirchner que hubo una situación muy ventajosa para la Argentina, ya que los precios de las materias primas como el petróleo, gas y litio, que son grandes productos de exportación de Argentina, subían sin parar. La presidencia de Néstor Kirchner llega a su fin en 2007 cuando decidió no reelegirse por razones de salud y postula a su esposa Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia. Cristina gana las elecciones y al llegar a la presidencia y ver una deuda externa tan grande decide dejar de pagar la deuda. Acá es cuando se genera una desconfianza total de los mercados internacionales en Argentina y nadie les quería prestar más dinero. Ella quería aumentar más el gasto público del gobierno, ya que eso era una de las promesas de campaña, ya que según ella esto iba a hacer crecer la economía del país. Al verse que nadie le quería prestar más dinero y que ya se había aprobado un sinnúmero de apoyos o subsidios en diferentes cuestiones de la economía argentina, lo que decidió hacer es subir impuestos, y subió impuestos en la principal industria del país, la industria de la soya o de la soja. Le puso un impuesto del 35% a la exportación de la soja y poco después se dio cuenta de que de todas maneras todos estos millones de pesos recolectados en impuestos por la exportación de la soja no le eran suficientes. Entonces tomó la decisión de imprimir billetes para financiar el presupuesto del Estado, pero Cristina no quería que esto generara una gran inflación como la que ya había sufrido Argentina tantas veces. Entonces se aprobó el decreto del cepo cambiario, que fijaba por ley el tipo de cambio entre peso y dólar. Obviamente nadie le creía que el tipo de cambio fijado por la ley era el real, así que se propició un mercado negro. El dólar en el mercado negro se empezó a conocer popularmente como el dólar blue. Unas personas en las calles te vendían los dólares al precio del mercado negro, ya que nadie más vendía dólares al precio fijado por el gobierno. Estas personas eran conocidas como arbolitos. El precio del dólar oficial pasó de 4.26 pesos por un dólar a 8.50 pesos por un dólar, pero el del dólar blue pasó de 4.49 pesos por un dólar a 15 pesos por un dólar. Es así como el gobierno de Argentina ocultaba la inflación. De esta manera, Cristina ahuyentó todo tipo de inversiones en el país y empezó a crecer la economía a punta de gasto público. Al ver que el crecimiento económico se empezaba a detener, se empezó a contratar un gran número de empleados públicos, tanto así que al momento que Cristina deja el poder se
se estimaba que un 35% de los empleados de todo el país eran empleados por el gobierno. Estos empleados públicos habían sido contratados con la única finalidad que los números de desempleo no aumentaran. Esto lo podemos ver claramente al comparar este país con su país vecino, Chile, donde apenas el 12% de los empleados del país son empleados por el gobierno. En Estados Unidos, por ejemplo, solo el 10% de los empleos del país son empleos del gobierno. Y así la economía argentina empezó a entrar en una recesión. El descontento con el gobierno de Cristina Fernández fue tal que en las elecciones presidenciales de 2015 el candidato que ella había escogido para sucederla, Daniel Scioli, de su partido, pierde las elecciones en una segunda vuelta contra Mauricio Macri. Mauricio Macri llegaba a gobernar un país en bancarrota completa, a punto de explotar. Se realizaron unas reformas bastante controversiales como el dejar de dar subsidios a la electricidad, petróleo o gas, y esto hizo que se empezara a caer la popularidad del presidente y la economía entrara en una recesión porque la gente ya no estaba gastando su dinero. Esto hizo que la economía en el primer año de Macri cayera un 2.6%. Como si no fuera poco, la inflación llegó a un 40% porque se liberalizó el tipo de cambio de pesos a dólares y también hubo un aumento en la pobreza y el desempleo, pero para impulsar el crecimiento económico quitó la ley que prohibía a las empresas multinacionales y Argentina llevarse sus beneficios donde ellos quisieran. Eliminó los impuestos a las exportaciones y quitó las restricciones a las importaciones. Luego de esto aumentaron los créditos. También aumentaron las ventas de vivienda en un 40% y a esto se le conoció como el boom inmobiliario. La economía empezaba a crecer, llegó inversión extranjera y cuando todo parecía ir bien en diciembre de 2017, Estados Unidos aumentó las tasas de interés de sus bonos. Así los inversionistas del mundo empezaron a quitar los ojos de países emergentes como Argentina y se fueron a Estados Unidos. Debido a esto, en Argentina empezó a haber una demanda de dólares, lo que hizo que el peso empezara a devaluarse. Desde la entrada de Macri, el peso se había mantenido fluctuando entre 15 a 17 pesos por dólar. Era más o menos estable, pero a partir de esto el Banco Central de la Argentina tomó la decisión de vender dólares y comprar pesos para evitar una devaluación, algo normal. Pero Argentina, al estar en una recuperación económica frágil, se le generó una fuga de capitales. Al ver esta devaluación de 18 pesos a 23 pesos argentinos en 2018, los argentinos empiezan también a comprar dólares en vez de tener pesos en el bolsillo, lo que hace que la moneda no pare de devaluarse. Y es acá cuando podemos ver que es lo mismo que ocurrió en 2001, aunque esta vez a una escala más pequeña. Por otro lado, el gasto público seguía siendo alto y el déficit fiscal seguía siendo bastante alto, ya que Macri había proyectado que las inversiones se quedaran en el país y llegaran muchísima más, pero esto no ocurrió así. Esto afectó particularmente a Argentina por la debilidad de su economía y la inflación aumentó como consecuencia de la devaluación del peso. Para atraer de nuevo a inversores extranjeros, Argentina también aumentó sus tasas de interés, pero lo hacen en un aumento de una tasa de interés del 25% al 60% de un momento a otro, y esto generó un shock en la economía, ya que al aumentar las tasas de interés también se aumenta la tasa de interés de crédito privado, es decir, los préstamos de las personas, y el crecimiento económico generado en los primeros 2 años de Macri había sido gracias en gran parte al crecimiento de los créditos para comprar casas, autos o abrir empresas, por lo que al aumentar de manera tan brusca los intereses, la gente dejó de pedir dinero prestado a la banca privada y esto dio un frenazo a la economía y complicó la situación de la gente que ya tenía préstamos. Las tarjetas de crédito que aumentan el consumo de la población también vieron sus intereses subir hasta las nubes, por lo que la gente dejó de consumir. Súmale a esto la inflación de 2018 que llegó a un 47.6% y la devaluación del peso es la receta perfecta para otra crisis económica en Argentina como la de 2001. Esto aumentó la percepción de los mercados internacionales que Argentina no era un buen país para invertir porque es muy volátil, así que al no obtener el crecimiento económico esperado, Mauricio Macri recurre a acreedores internacionales de nuevo solo para enterarse que nadie lo quería prestar, por lo que va al Fondo Monetario Internacional para financiar su gasto público, donde Macri aumentó la deuda añadiendo a la ya existente un total de 90.800 millones de dólares nuevos en deuda, y ahora la economía de Argentina está en recesión, es una bomba a punto de estallar. Y ante esta crisis, Macri no propone nada nuevo, solo endeudarse más. Como si no fuera poco, Argentina va a elecciones presidenciales este 2019. En Argentina se celebran las PASO, o sea, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las cuales se tienen que ratificar o elegir los candidatos a la presidencia por cada partido o alianza. El 11 de agosto de 2019 se llevaron a cabo las PASO y las encuestas ya daban a Macri como posible perdedor, pero por algunos pocos puntos de diferencia. Sin embargo, al terminar la noche, la
fórmula presidencial Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del Frente de Todos acumulaba cerca del 47% de los votos emitidos, y la fórmula presidencial de Mauricio Macri y Miguel Pichetto, el gobierno actual, apenas llegaba al 31% de los votos. Esto hizo que hubiera pánico en los inversores ante un posible regreso del peronismo, esa ideología que había dejado de pagar la deuda hace más de una década, ya que en Argentina, si una fórmula presidencial obtiene arriba del 45% de los votos, con una diferencia entre el primero y el segundo lugar de más de 10 puntos, esa fórmula presidencial gana. Por lo que, si estos números se repetían el 27 de octubre, día de la primera vuelta, el regreso del kirchnerismo era inminente. Al día siguiente, al momento de abrirse los mercados, se dio algo que muchos temían, que al ver los resultados tan favorables para la izquierda del país, los inversores tuvieran pánico y empezaran a sacar su dinero del país y vender pesos para comprar dólares. La tasa de cambio pasó el domingo 11 de agosto a cotizar en 45.22 pesos por dólar, el miércoles 14 de agosto, donde llegó a su punto más alto, a intercambiarse a 60.24 pesos por dólar. Era tal la devaluación del peso que tuvieron que empezar a quemar reservas de dólares del Banco Central para evitar que el precio del dólar fuera mucho mayor. A partir del domingo 25 de agosto empieza a haber una racha alcista del dólar, cuando se cotizaba en 54.67 pesos por dólar, hasta llegar al día 1 de septiembre, cuando llega a 59.5 pesos por dólar. Para evitar la fuga masiva de capitales, también el Banco Central sube la tasa de interés del 60 a 74%, haciéndola la más alta tasa de interés en todo el mundo. Solo en un día, como consecuencia de la votación tan favorable hacia la fórmula de izquierda Fernández, los bonos de Argentina perdieron un 20% de su valor. El peso argentino se depreció en casi un 30%. Solo en un día, la caída de las bolsas de valores en Argentina fue del 30% y la bolsa más importante, la de Buenos Aires, cayó en un 12% y el riesgo país se disparó a más de 1000 puntos. Este era sin duda el pánico más grande que había habido en los mercados desde el año 2001. Las reservas de dólares del Banco Central de Reserva de este país pasaron del día 11 de agosto, día de las primarias, de 66.309 millones de dólares al día 30 de agosto en 54.098 millones de dólares. Es decir, en apenas 19 días el Banco Central perdió 12.211 millones de dólares. Esto claro por el pánico de los mercados y la población en general. Los mercados claramente apostaban por Mauricio Macri, ya que este es el que le daba cierta estabilidad. Mauricio Macri anuncia un nuevo cepo cambiario que restringiría la compra de divisas por parte de empresas, quienes tendrían que solicitar permiso al Banco Central para vender sus pesos y solicitar y comprar divisas, así como para realizar transferencias al exterior. También se puso un límite en las personas particulares, en donde no se puede comprar más de $10.000 al mes. La deuda de Argentina ya se estima en 325.400 millones de dólares y el riesgo país se encuentra cerca de los 2.400 puntos, su punto más alto en años. El PIB también cae por la devaluación de la moneda local. En dólares, el PIB después de las elecciones primarias del 11 de agosto queda en apenas 384.000 millones de dólares, lo que hace que la deuda de Argentina ya represente un 85% del PIB. Solo el desplome del peso destruyó un valor de cerca de 100.000 millones de dólares del PIB de Argentina en un día. Solo para que tengamos una idea, la deuda cuando Macri entró a la presidencia estaba en 240.665 millones de dólares. Es decir, el país bajo el mandato de Macri se ha endeudado un extra de 84.765 millones de dólares a grandes tasas de interés por el riesgo país, y esto hace que Wall Street se plantee si Argentina caerá en un default en 2019 o en 2020, sobre todo cuando Macri no toma las decisiones concretas que se necesitan y no se espera que las haga hasta después de las elecciones del 27 de octubre, donde podría perder la presidencia en una primera vuelta si los resultados de las elecciones primarias se mantienen, lo cual sería desastroso para su gobierno y para los inversores que están en la Argentina. Es así como vemos cómo este país está a punto de repetir la historia de 2001 para añadir al historial de crisis en Argentina en las últimas décadas. Recuerda que ya tengo redes sociales, me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar309 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme, en la descripción se encuentran los links para mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal. También suscríbete a mi segundo canal en la esquina superior derecha.